Hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos más humanos y, la verdad, más dramáticos de los Evangelios, la negación del apóstol Pedro. Es una historia intensa que nos habla de la fragilidad, del fracaso y, al final, del increíble poder del perdón. Para entenderlo bien, tenemos que situarnos en la noche del arresto de Jesús. El ambiente es de una tensión máxima. Y es justo ahí, en ese momento, cuando Pedro, que es su discípulo más cercano y vehemente, hace una declaración, una declaración muy audaz, casi desafiante. Ahí queda eso. Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Esta fue la promesa total de Pedro, una afirmación de lealtad que parecía inquebrantable, y la hizo solo unas horas antes de que todo, absolutamente todo, diera un vuelco. Y aquí lo tenemos, el crudo contraste que desata todo el drama. La pregunta surge sola, ¿verdad? ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo se va de esa lealtad a muerte a una negación total, en cuestión de horas? A ver, lo interesante es que este suceso se cuenta en los 4 evangelios. Pero ojo, no lo cuentan exactamente igual. Hay diferencias que son cruciales, que no son solo detalles, sino que nos revelan mensajes teológicos mucho más profundos. Vamos a fijarnos un momento en cómo cada evangelista le da su propio matiz. Por ejemplo, en el tono, Mateo y Marcos describen un pánico que va a más, que acaba incluso en maldiciones. Lucas, sin embargo, suaviza la escena, es menos agresivo. Y si miramos qué es lo que se niega, Juan es súper específico. Lo que Pedro niega es su identidad como discípulo. No es solo un no lo conozco, es un no soy uno de los suyos. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque entra en juego un detalle de contexto histórico que, la verdad, le da un giro a la imagen que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Hay una interpretación fascinante que sugiere que la señal no fue el canto de un pájaro, sino algo mucho más concreto, el grito oficial del guardia del templo, el Queriat Weber. Era una llamada que se oía por toda Jerusalén para marcar la tercera vigilia de la noche. Esto sitúa el fallo de Pedro en un momento y un lugar exactos, muy anclado en la vida real de la ciudad. Muy bien, vamos a analizar esto un poco más a fondo. ¿Cómo es que Pedro, al que llamaban la roca, se vino abajo de esa manera? Porque esto no fue un simple momento de debilidad y ya está. Si lo miramos bien, no fue un acto aislado, fue más bien como una cadena de errores, un paso tras otro. Todo arranca con ese exceso de confianza. De ahí a ignorar las advertencias. Después, la falta de vigilancia en el huerto, cuando se queda dormido. Luego se distancia, empieza a seguir a Jesús, pero de lejos. Y el último eslabón, claro, es el miedo y el rodearse de la gente equivocada junto a ese fuego. Cada paso lo fue alejando más de su promesa y acercando más a la negación. Y ahora vamos a ver algo muy revelador. Porque tanto Pedro como Judas traicionaron a Jesús. Sus historias empiezan de una forma parecida, pero terminan de maneras radicalmente distintas. Este es el punto de partida que tienen en común. Los dos fallaron, y los dos sintieron el peso terrible de lo que habían hecho. El remordimiento les golpeó con una fuerza tremenda. Pero lo que hicieron justo después es lo que lo cambió todo. Y aquí está la clave. No fue el fracaso lo que definió sus destinos, sino su respuesta a ese fracaso. Judas reacciona con desesperación, y eso lo lleva a la autodestrucción. Pedro, por otro lado, reacciona con arrepentimiento. Su llanto, amargo, que tuvo que ser un momento horrible, no fue un punto final, sino el primer paso hacia su restauración. Es que la historia no acaba con la negación en el patio, para nada. La narrativa traza un círculo perfecto y se cierra con una escena de restauración potentísima después de la resurrección. Primero, recordemos el escenario del fracaso, un fuego de carbón, un lugar que simboliza el miedo, la traición, la negación, donde Pedro estaba buscando calor entre los enemigos de Jesús. Y aquí está la genialidad de la historia. Jesús no evita ese recuerdo doloroso. Al contrario, lo afronta de cara y lo transforma. Utiliza el mismo símbolo del fracaso de Pedro, otro fuego de carbón, y lo convierte en un lugar de sanación y de un nuevo comienzo. ¿Y el número 3? El número 3 es la clave para entender la profundidad de todo esto, tanto del fracaso como del perdón que viene después. Es el hilo que lo cose todo. Esta simetría es de una fuerza increíble. Por cada una de las 3 negaciones, ahora hay una afirmación de amor. No se trata de borrar el pasado, sino de redimirlo. El mismo hombre que había fallado estrepitosamente como seguidor, ahora recibe el encargo de ser un pastor, un líder. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la lección fundamental de todo este viaje, desde esa promesa tan audaz hasta la restauración junto al mar? Creo que esta frase lo resume a la perfección.
el quebranto que abre la puerta a la gracia. La idea de que el fracaso, el estar roto, no tiene por qué ser una descalificación. Paradójicamente, puede ser justo la puerta de entrada para experimentar la gracia de una forma mucho más real y profunda. El tema central es este, que la fragilidad humana, incluso en sus momentos más oscuros, puede ser superada por el perdón y por un propósito renovado. La peor noche de Pedro no fue, ni mucho menos, el final de su historia. Y al final, la historia de Pedro nos deja con esta pregunta resonando. Una pregunta que va más allá de su tiempo y nos interpela directamente. ¿Qué define una vida? ¿Su peor momento o la oportunidad de poder empezar de nuevo?